¿Cuándo entendiste que el productor necesitaba información diaria, prolija y confiable? Yo me había puesto como meta poder informar lo mejor posible, pero con un absoluto respeto por el hecho de no había que mentir. El tema pasaba por no mentir. Me di cuenta que el productor necesitaba la información y precisa del mercado, ni bien llegué al mercado, porque ahí me enteré que a lo largo de los años el productor, estuviera donde estuviera, en el interior del país o cualquier localidad de nuestro país, llamaba por teléfono, pedía una comunicación telefónica que tal vez se la daban en aquellos tiempos 5 o 6 horas después, o sea, tenía que estar esperando para comunicarse con Buenos Aires, para a su vez comunicarse con su consignatario que le dijera cómo había vendido, cuánto había pesado la hacienda, todo eso. Entonces, bueno, mi incorporación en un principio al Diario de la Nación y posteriormente a la información de Clarín y de la prensa, hacía que esos 3 medios de difusión que daban a conocer la actividad en el mercado de Hacienda de Liniers estuvieran bien al día y dependían de mí en ese momento. Así que imaginen lo que significaba estar en ese lugar, que para mí era un lugar de privilegio. No me pregunté demasiado si era lo más glorioso que yo podía llegar a ser, pero yo me sentía muy cómodo realmente. ¿Cuántos informativos hacías por día? Bueno, además de los 3 diarios, al poco tiempo de estar ahí llamaron de Radio Villa María de Córdoba para ver si yo estaba en condiciones de hacer un informe vía telefónica. No había otra manera. Un informe o 2 informes o 3 informes del mercado de Hacienda. Creo que en aquel entonces hacía 3 informes. El primero para dar la entrada de Hacienda, el segundo para dar los primeros precios y el tercero el cierre de la jornada. Y pocos días después me llaman de LT9, Radio Brigadier General Estanislao López de Santa Fe, y después se agregaron otras radios más, y así en un momento llegué a cubrir 7 radios y 3 diarios, y de las 7 radios, 23 informativos. Hasta que me llegó el gran momento después, que comencé a hacer algo desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, por América TV, que duró muy poco tiempo porque empecé a preocuparme en aparecer en algún otro lado y empecé a transmitir por Radio Argentina, posteriormente Radio Belgrano, un poquitito. 5 años en Radio El Mundo y después sí, ya en Radio Rivadavia, donde estuve más de 20 años. Mi relación con Alfredo fue intensa y breve a la vez. Intensa por la cantidad de años y breve por los escasos segundos que teníamos diariamente en las comunicaciones. Era decir buenos días, ya te paso al central. Pero tengo algo que destacar de él. Fue la única persona que se jugó por los empleados de Radio Rivadavia en la peor época. Estábamos haciendo retención de tarea, paro, como más le guste llamar, debido a la falta de pago constante. Él se enteró: si ustedes están de paro, yo no salgo. Así que eso nadie lo hizo en mis 32 años de Rivadavia. Siempre te recuerdo. Abrazo. Patricio Shanley, rotativo del aire. ¿Qué te enseñó la radio que luego te sirvió para la TV? La radio es mágica. La radio es impresionante porque la gente que te escucha te imagina, te dibuja en su mente y inventa cosas mientras te va escuchando. Y yo me imaginaba esa gente. Yo decía, a fulano que está sentado ahí, o a doña Rosa que está sentada al lado, o sus hijos, yo no les puedo engañar, no les puedo contar. Si el mercado estaba, claro, todo el mundo esperaba que yo dijera que el mercado estaba muy firme.
muy animado, muy que se vendía todo. Y los días que el mercado estaba que se caía a pedazos, porque en aquel entonces entraban más de 30.000 cabezas por día durante 5 días de la semana. Después comenzaron 4 porque los jueves no se vendía, porque la hacienda que había que dejarla descansar no se iba a comercializar como carne, ni sábado ni domingo, que había que faenarla. Entonces los jueves por ahí no había actividad. Y eso era una enormidad lo que yo podía aportar, que creía que podía aportar vía radio, hasta que un día se me ocurrió la idea, ¿y si esto lo hacemos en televisión? Yo ya estaba en radio, en Crónica TV. Ya había hecho algunos informes para Crónica TV, simplemente pararon las pasarelas contando un poquito lo que pasaba. Hasta que llegó el gran día que hablé con don Héctor Ricardo García, famosísimo, propietario de Crónica TV, y le comenté la posibilidad de hacer las ventas por televisión, pero un poquito más, no las ventas, demostrar algo de ventas por televisión. Era toda una revolución, porque íbamos a hablar de vaca en un canal que eran tiros, robos, y todas esas cosas que después se hicieron famosas Crónica TV, ¿no? Y así comenzó esa historia de la televisión. Y quien estaba muy ligado a Crónica TV era el actual director de Canal Rural, quien dijo, no, por Crónica no, esto hay que hacerlo en Canal Rural. Y ahí comenzó toda la historia esta de 29 años de Canal Rural. Si pudieras volver a esa primera mañana en el mercado, ¿qué te dirías? Me emocionaría mucho. De hecho, me cuesta ahora. Y daría gracias a Dios por el tiempo vivido y por todo lo que me significó con relación a mi familia y a las 20 familias que me acompañaron a lo largo de todo este tiempo. Extraordinario, donde empezamos siendo 3 o 4 y hoy ya somos 20 familias, ¿no? Y que nos posicionaron en un lugar donde jamás lo imaginé. Y cuando me junto con los chicos, con mis hijas, e intentamos rescatar lo más importante, nos damos cuenta que lo único que hicimos fue trabajar. No nos preguntamos cuánto éxito íbamos a tener. Más, cuando el año pasado nos entregaron el Martín Fierro en la televisión de cable, nos sorprendimos enormemente, no esperábamos, ninguno esperaba una cosa semejante. Entonces para mí fue extraordinario, pero nunca esperé eso, jamás esperé que pudiéramos significar para la gente, lo tengo que decir con orgullo, tratando de ser lo más modesto posible, que fuéramos para la gente una verdadera comunicación y que la gente nos siguiera con un fanatismo que es sorprendente, ¿no? Sorprendente. La verdad que... Y creo que la gente no piensa que ellos son los que nos armaron a nosotros, no nosotros a ellos. Ellos hicieron ese programa. Ellos hicieron mi historia de 50 años. ¿Qué más puedo que agradecer a Dios y a la vida haber vivido este tiempo, ¿no? Liniers fue una facultad para vos. ¿Cómo resumís esa lección para los que empiezan? En el mercado de Hacienda podés hacer muchas cosas. Qué sé yo, desde consignatario hasta comprador, hasta empleado, hasta... Primero disfrutar de las cosas que te brindan los productores, en este caso puntualmente pecuarios, que te regalan todo, te regalan lo mejor de ellos, cuando trabajan haciendo nada más ni nada menos que comida para alimentar al mundo. O sea, es una locura, es de lo más hermoso que te puede pasar. Por eso entendés ahora por qué un productor que tiene 2 metros bajo el agua, el campo, la sigue peleando
sigue cuidando sus vacas, llora cuando se le muere un ternero y lleva a su hijo chapaleando en el barro hasta el colegio, cuando puede, en algunos casos ni siquiera eso, y arman una familia en lugares inhóspitos y difíciles. A esa gente yo les digo gracias y trato de transmitirles lo que puedo, la energía que puedo, pero que primero, antes que nada, no bajen los brazos, que no se entreguen. Primero fue contar, después mostrar sin perder claridad. ¿Cómo se sostiene la independencia editorial cuando cambian las reglas del juego? Es dificilísimo. Es muy difícil mantener una independencia total porque la información uno la tiene y posteriormente te das cuenta que no siempre la podés dar. Nosotros fuimos amenazados por gobiernos, por alguno de los actores de la comercialización de Hacienda, por hablar sobre el mercado negro cuando no había que hablar sobre el mercado negro. Y me asusté mucho, porque cuando yo llegaba a mi casa, mi familia me estaba esperando y me preguntaban, cuidado con lo que decís, con tal, cuidado. Y algún día perdí mi lugar en el mercado de Hacienda, perdimos nuestro lugar en el mercado de Hacienda, que teníamos armado un estudio de televisión, porque un gobierno nos amenazó y tuvimos que irnos. Y eso me marcó un antes y un después en mi manera de informar. El mercado de Hacienda Liniers me bancó 47 años. Los consignatarios me hicieron el aguante 50. Y hoy te encontrás con que te abrazás con alguno. ¿Y qué hice con vos? Viví. Viví. Todo un orgullo para mí ser amigo de Alfredo Guarino. La verdad que un espectáculo, un periodista agropecuario con convicciones, de palabra, con buenos principios y bueno, lo demuestran estos 50 años de actividad. La palabra es la vida del mercado. Un tipo honesto, buena gente, que ama profundamente a su familia y que respeta enormemente a su equipo de trabajo. El mayor orgullo lo tengo con mi familia, por lejos, pero por lejos.